Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartirles una palabra que vino a mí en la mañana mientras le daba gracias al Señor, como todos, dándole gracias por sus misericordias. Vino a mi mente la palabra perdón y bueno, dije, Señor, gracias porque me recuerdas que debo de darte gracias por el perdón que me diste, por la salvación que me has dado, Señor, por gracia porque no lo merecía, porque soy de las más malas, Señor, pero tu misericordia y tu gracia me alcanzó y me hizo libre. Pero el Señor no solamente quería recordarme eso o darle gracias por eso, sino por el perdón que he recibido cada vez que le fallo a Dios. Esto es, a cada rato le fallo a Dios, pero esos pecados en los que no confieso, porque muchas veces de repente decimos, ay, Señor, perdóname, no debí de haber dicho eso. Ay, Señor, perdóname, no debí de haber hecho eso. No debí de haber respondido así. Ay, Señor, perdóname porque... Ay, Señor, perdóname porque no leí la Biblia hoy. Ay, Señor, perdóname. Pero no, de esos pecados en los que le fallamos a Dios, en que dañamos a otras personas, tal vez daño mi relación con Dios y o ese perdón en el que vuelvo a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y me recordaba en ese momento también la palabra del Salmo 32, en la que hablando el rey David, ese salmo paralelo al Salmo 51, cuando sabemos que el rey David pecó, el rey David le falló a Dios, pero el rey David fue restaurado, su relación con Dios fue restaurada, cuando dice devuélveme el gozo de mi salvación, fue restaurada esa relación, él sintió de nuevo ese gozo de ser salvado por Dios, de ser hijo de Dios. No es que haya dejado de serlo, pero el pecado y la condición en la que David vivió en ese tiempo, en esos meses, pues perdió el gozo, perdió la alegría, la bendición de sentirse hijo de Dios, escogido por Dios. Y en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren la primera condición que nos da el rey David. Acuérdense que este salmo lo escribe después de haber sido perdonado por Dios. Y dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El perdón y el que haya cubierto su pecado. Es bienaventurado el hombre que se siente libre de ese pecado, aquella persona en la que posiblemente, ¿verdad? Todo pecado deja consecuencia, pero el saberse perdonado por Dios, el saber que, por ejemplo, en el rey David, tú pudo volver a tener esa relación, esa intimidad con el Señor, a pesar de las consecuencias, porque trajo consecuencias su pecado. El rey David adulteró, el rey David codició la mujer de Urías. El rey David cuando trata de ocultar su pecado y no puede, pues manda a Urías enfrente de la batalla para que pudiera morir y nunca supiera qué había pasado con su mujer y con él. Pero sabemos que para Dios no se le puede ocultar nada y el rey David fue confrontado por el profeta Natán en un momento. Pero dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, nosotros debemos de andar con ese gozo siempre. Es necesario, hermanos, que nosotros vivamos en esa bienaventuranza. Es una bienaventuranza que Dios le da a la persona que confiesa sus pecados, aquella persona que reconoce, aquel hijo de Dios que reconoce su pecado y es perdonado por Dios y cubre su falta, quita su iniquidad, la limpia el Señor. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El rey David nos está mostrando la condición que él tenía cuando él estaba pecando, en la condición de pecado. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedad de verano. David tenía una condición terrible, una condición física también. Él había pecado, pero eso le había afectado todo, hermano. No solamente su relación con Dios, pero eso le trajo otras consecuencias. Mire lo que provoca el pecado, mire lo que provoca no confesar, lo que provoca estar nuestro corazón endurecido y no confesar nuestras faltas a Dios. Y dice que mientras callaba, se envejecían sus huesos, aún su cuerpo, su físico lo resintió. Él todo lo que puede traer estrés, dolor de cabeza, angustia, el no descansar, no tener descanso. Eso es terrible, hermano, no tener paz. Eso es. ¿Pero por qué? Porque no confesamos nuestros pecados. Entonces el rey David nos enseña ahí, nos dice, esta era mi condición. Y cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, así nos sentimos. Así cuando no reconocemos, por ejemplo, yo casada y digo, cuando yo no me porto bien con mi esposo, con mis hijas, o en la iglesia, en mi trabajo, y hago sentir mal, algo hago y que yo no lo reconozco y qué tal, pues voy a decir, bueno, pues así está bien, o algo, no pida disculpas o perdón. Entonces, y cuando yo sé en mi intimidad con Dios que digo, yo sé que estoy mal, Señor, pero no pido perdón. Entonces esa actitud me está trayendo un desgaste físico, me está trayendo una separación con Dios. Y no es que Dios no lo quiera, pero es que con mi actitud lo estoy haciendo. Y David nos está hablando de su condición. Mi pecado te declaré, dice el versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, el rey David confesó su pecado a Dios. Él le había fallado a Betsabé, a su familia, al pueblo, pero a donde se acercó fue a Dios. Entonces, nosotros debemos de acercarnos a Dios, hermanos, decirle, confesaré mis pecados a ti, Señor. El rey David declaró su pecado, no encubrió nada, le dijo todo, le dijo a Dios. Entonces, digámosle todo a Dios. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En ese momento, en el libro de segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice, entonces dijo David a Natán, Natán era el profeta que había hablado por Dios a David, porque David no confesaba su pecado. David seguía así. En algún momento Dios lo iba a confrontar, porque de ese linaje de David venía la promesa del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Pero Dios dijo, no voy a dejar más tiempo con que pase pecando David, porque se está consumiendo. Y Dios nos ayuda, hermano, aun cuando nosotros somos duros de corazón, el Señor nos quebranta. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que vivamos así. Y dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí el profeta Natán le estaba diciendo, tranquilo, Dios ya te perdonó porque has sido confrontado, porque has reconocido tu falta. Y David dijo, he pecado contra Jehová. No solamente dijo, ay, le fallé a Urías, le fallé al pueblo, le fallé a mi familia, a mis hijos. No, pequé contra Jehová, porque ese es el principal daño que nosotros hacemos, hermano, pecar contra Dios. Deshonramos a Dios y tenemos que decirle, Señor, perdónanos, perdóname, Señor, porque pensando que hago daño a personas, Señor, primeramente daño mi relación contigo, daño esa comunión contigo, Señor, te deshonro, hablo mal, mi actitud habla mal de ti, Señor, porque te deshonra mi actitud, Señor. Entonces, David reconoció su pecado, y ahora no viene un profeta de Dios a hablarnos, pero viene el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos dice, San Juana, estás mal, has pecado.
no tenemos esa relación ahora porque tú no confiesas tu pecado, porque no reconoces, porque estás siendo orgullosa, porque estás siendo soberbia, altiva y no reconoces. San Juan, estás esperando que se disculpen contigo cuando tú sabes la palabra y tú debes de pedir perdón. Cuando nosotros pensamos que estamos sirviendo a Dios y dice la palabra, porque la palabra nos enseña, hermano, nos confronta, como este salmo dice: cuando tú vayas a traerme la ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es tu hermano que tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, dice tu hermano contra ti, deja ahí la ofrenda, no la ofrezcas todavía y ve y arréglate con tu hermano, luego vienes y me ofrendas. Y no solamente la ofrenda de dinero, no, de nuestra ofrenda, de decir: Señor, levanto manos santas a ti. Dice: no, es que tu corazón está endurecido, tu corazón no ha perdonado. Y entonces el rey David sabía que era terrible eso, pero se confesó delante de Dios, pidió perdón y en el instante dice: tú perdonaste mi maldad, la maldad de mi pecado. El rey David en ese momento se sintió perdonado, pero fue un gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque David volvió a vivir en esa comunión con el Señor. Volvió a vivir dice que se postró ahí delante de Dios y le pidió perdón y Natán lo consoló. Fíjese, fue el profeta Natán representando ahora a nosotros al Espíritu Santo y nos consuela luego que le perdimos perdón, que nos sentimos terrible y el Espíritu Santo nos consuela. Él es nuestro consolador, pero mientras no le confesemos nuestros pecados a Dios, ¿de qué nos va a consolar? Nos va a seguir confrontando, nos va a seguir redarguyendo, nos va a seguir llevando a ese punto en donde llevó al rey David a que sus huesos se fueran envejeciendo, que fueran dolencias a su cuerpo, pensamientos, terrible angustias, y a nosotros igual, hermanos. Entonces, acerquémonos a Dios confiadamente, porque dice la Biblia que así tenemos que vivir. Y dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Orará a ti todo santo. Mire, aquí nos da una condición, dice que todo santo, los creyentes, ¿verdad? Esto es solamente del que cree en el Señor, el que ha sido apartado, dice, y da otra condición: orará. Debemos de orar a Él. Y dice que en el tiempo que pueda ser hallado, hay un tiempo en el que el Señor nos está dando para confesar nuestros pecados, hermanos. Tenemos que ser entendidos y tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a no ser necio, Señor, ayúdame a poder reconocer mis faltas delante de ti. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Cuando nosotros confesamos nuestras faltas, cuando reconocemos que lo necesitamos, cuando oramos a Él. Amén. Y dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, es algo bien bonito. La palabra dice que el Señor es nuestro refugio. David decía: tú eres mi refugio. Tanto que yo no había vivido ya en ese refugio por meses. Vivió sin sentir ese refugio de Dios, ese consuelo de Dios, ese gozo que David, nosotros conocemos a David como el salmista, como aquel que danzaba delante de la presencia de Dios, que no se avergonzaba de nada. Y en un momento David dice: mi pecado me apartó de la presencia de Dios, pero una vez que fui perdonado, dice: tú eres mi refugio, Señor, ese refugio que yo anhelaba tanto. Tú me guardarás de la angustia. Dice: con cánticos de liberación me rodearás. El Señor, él decía: Señor, tú estás alrededor mío, tú eres mi refugio, tú eres mi salvación, tú eres mi consuelo, tú eres el que va delante de mí. Y dice: con cánticos de liberación me rodearás. Se imagina el Señor rodeándonos con esos cánticos, hermano, en el que dice: ella se ha arrepentido, me ha pedido perdón y ahora yo canto, testifico, anuncio a todos que él o ella ha sido perdonado.
Oh, eso es una bendición, hermanos. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este salmo es un salmo, se le llama salmo masquil. Y este salmo es un salmo didáctico, es un salmo en el que enseña. Y podemos ver que así es, porque el rey David nos está enseñando que lo que pasa, las consecuencias de pecar contra Dios. Y él estaba escribiendo este salmo a las personas que estaban a su alrededor y estaba diciendo, mira, y nos compara, ¿verdad? Como esos dos animales salvajes, silvestres ahí, ¿verdad? Que sin poder ser domados. ¿Por qué? Y dice, no seas como ellos, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados, porque si no nadie se les acerca. ¿Se imagina eso? Nos compara a eso. Nos dice, no seas así. Cuando tú te encierras, cuando tú te altivas, se te endurece tu corazón, no hay nadie que te haga entender. Pídele, Señor, Señor, ayúdame a ser entendido cuando peco, cuando hago algo que te ofende. Recuérdame en ese momento, hiciste mal, Señor, perdóname. Ok, perdón, te perdono, pero que haya fruto de ese arrepentimiento, no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Entonces, el rey David nos está diciendo eso. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegraos, dice, en Jehová y gozaos justos. Vuelve a decirnos que esto es para nosotros, hermano, y que hay un gozo, una alegría, un regocijo cuando nosotros nos sabemos perdonados por Dios. Y así comienza el Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Termina también en gozo, en regocijo, y comienza en una bienaventuranza. Somos bienaventurados cuando pedimos perdón a Dios y cuando nosotros podemos vivir en ese perdón con el cual el Señor nos hizo libres. Así que, hermano, yo le animo a que en este día podamos tomar conciencia y podamos decir, Señor, muchas veces nosotros decimos, es que yo no siento su presencia. Sabemos que la presencia de Dios está, aunque no la sintamos, pero hay veces en las que, como el rey David, ve su condición y él sabe por qué estaba pasando eso. Cuando fue el profeta Natán, me imagino que fue una liberación un alivio para el rey David, en el que, gracias, Señor, le agradeció a Dios porque el Señor no le permitió vivir más tiempo así, ocultando su pecado. Porque Natán comenzó a contarle una historia y David todavía estaba así como endurecido, ¿verdad? No, que le quiten todo. Y cuando Natán le dijo, tú eres ese, el que ha robado esa ovejita, aquel que solamente esa ovejita tenía. Y wow, y David se confrontó ahí y lo reconoció y dijo, ya no puedo más, confesaré mi pecado. Y el Señor me escuchó y volví a sentir el refugio del Señor. Y sentí de nuevo el cántico de Dios, no solamente que yo le cantaba, sino ahora Él canta alrededor mío. Y Él me dice que ya no hay nada que nos separe, como aquella mujer cuando fue encontrada en el acto de adulterio, como dice la palabra, y la llevaron con Jesús. Usted sabe la historia. Y aunque todos a su alrededor la seguían condenando, aunque se fueron, ¿verdad? Y no tiraron la piedra, pero tal vez la seguían reconociendo como la mujer pecadora. Pero Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ya no están, Señor, se fueron. Ni yo te acuso. Y el rey David tuvo consecuencias por su pecado, pero lo supo afrontar y enfrentar porque ya tenía la libertad, ya tenía el perdón de Dios. Entonces, hermano, si se nos está haciendo carga pesada algo, es porque tal vez tenemos que confesarle algo a Dios. Yo no sé, ¿verdad? Tal vez yo solamente, pero creo que no. Creo que aún en los pequeños detallitos que podemos decir, eso no ofende a Dios, puede ser que sí.
Entonces pidámosle a Dios que nos ayude, amén. Dios les bendiga, les guarde y que el Señor nos ayude siempre a ser sensibles a su presencia, a poder decirle, Señor, hazme entender sabiduría, hazme entender, Señor, aún las cosas que se me puedan pasar a mí, porque nosotros no nos conocemos. El único que nos conoce es el Señor, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.